Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. You're certainly in a hurry, young man. You hurtled into me and expected excuse me is sufficient. You need a lesson in manners. I said excuse me. I need no lesson in manners. You shall have one anyway. Where? Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 23 de abril del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Oh, look! On the scaffolding. Forgive me, gentlemen. Y en este fin de semana, aquí en De Película de Caracol Radio, hemos estado siguiendo de manera cronológica las diferentes versiones cinematográficas y también algunas películas para la televisión que se han hecho acerca de la inmortal obra de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, con motivo a propósito del estreno en la sala de cine de una muy interesante megaproducción de Francia llamada Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, dirigida por Martín Bourboulon. Por eso ayer en De Película de Caracol Radio y hoy seguimos adelante en este recuento de manera cronológica de esos filmes que han retratado en el cine la historia de Alejandro Dumas de Los Tres Mosqueteros. Y con estos sonidos en su idioma original, ya estamos en otra década, vamos a los años 70 con una de las más célebres versiones, la de 1 hora 46 minutos y de 1973, titulada Los Tres Mosqueteros, Los Diamantes de la Reina. You overwhelm me, young man. I'm going to give up dueling. Oh, here come my seconds. Are you fighting this fellow? But I'm meeting him. Apello, un reconocidísimo director, estuvo al frente de esta versión, Richard Lester, nacido el 19 de enero de 1932 en Philly, en Filadelfia, en Pensilvania. Productor conocido por varias de las películas de los Beatles y también pues un hombre cercano a la televisión. Él, en 1983 hizo esa desastrosa versión de Superman donde aparecía el famoso Christopher Reeve acompañado del célebre cómico Richard Pryor, pero que fue un desastre. Pero también en 1964 le fue muy bien dirigiendo a Hard Day's Night, la famosa cinta protagonizada por los Beatles. Y el señor Richard Lester tuvo tremendo reparto para esta versión cinematográfica. Oliver Reed, el tremendo actor que estuvo en películas bíblicas, estuvo en Gladiator, en Oliver de 1968. Lo acompañaba Robinson Crusoe, sí, el mismísimo Michael York, que aquí era D'Artagnan. Y cuando recordamos a través de los largometrajes a la ya fallecida Raquel Welch, pues ella era Constance en esta versión cinematográfica de 1973. Estaba Richard Chamberlain como Aramis, el famoso pájaro espino. También aparecía Frank Finley, que era Porthos, y Roquefort era interpretado por Su Majestad, el gran Christopher Lee, el famoso mago villano del Señor de los Anillos, que alguna vez fue el conde Drácula. La reina Ana era interpretada por Geraldine Chaplin y tremendo cardenal Richelieu que tenía esta versión cinematográfica. El presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el gran Charlton Heston, Judith Ben-Hur, y aparecía otra tremenda, fascinante actriz ganadora del Oscar, Faye Dunaway, que era Milady. Y esta versión de Los Tres Mosqueteros, modelo Richard Lester, tenía como país de origen al Reino Unido, que en 105 minutos de duración y con la música de uno de los grandes compositores, Michel Legrand, nos llevaba esta coproducción entre el Reino Unido, España y también Panamá, donde en el siglo XVII aparecía ese joven y valeroso D'Artagnan que se dirige a París para cumplir su sueño, para enrolarse con los famosos mosqueteros, con Athos, Porthos y Aramis,
sin sospechar ellos en realidad quiénes son, y todo para enfrentar ese malévolo plan del cardenal Richelieu que ha disuelto la guardia de los mosqueteros. Your prompt, sir. Según la prensa de la época, Richard Lester se involucró en el proyecto cuando los productores consideraron brevemente elegir a los Beatles, sí, a los 4 de Liverpool, como los mosqueteros, ya que Lester había dirigido 2 películas con el grupo. La idea de los Beatles se quedó simplemente en el camino. Hubiera sido muy interesante, hay que preguntarle a Gustavo Gómez que cómo los hubiera distribuido, quién hubiera sido D'Artagnan y quiénes hubieran sido Porthos, Aramis y el resto de los integrantes. Pero finalmente Lester sí se quedó en el proyecto, y esta sería la primera película de Lester en 5 años, aunque él había estado dirigiendo comerciales y videos musicales y había estado buscando recursos para otros proyectos, incluyendo una versión cinematográfica de Flashman, la novela de Fraser. Since 8 o'clock this morning. You waste little time, sir. My father recommended that I... Y esta cinta pasará a la historia por ser una de las mayores en cuanto a percances que sufrieron sus protagonistas. Y es que Oliver Reed resultó gravemente herido y casi muere cuando fue apuñalado en la garganta durante una escena de un duelo que se escenifica en un molino de viento. Como resultado de que los productores Alexander Ilya y Michael Salkin dividieron esta película en 2 partes, los contratos del sindicato de actores ahora incluyen lo que se llama la cláusula Salkin, que requiere que los productores indiquen por adelantado cuántas películas se van a rodar, cuántas se están filmando y que los actores y actrices involucrados deben ser pagados por cada proyecto. Esta última cláusula se aplica incluso especialmente cuando los productores toman esta decisión durante o después de la producción. Y hubo un evento bien gracioso durante el hospedaje del elenco en Madrid, y como broma Oliver Reed sacó a unos peces dorados que estaban en un estanque ornamental en el comedor en altas horas de la noche cuando no era vigilado, y los mantuvo en su baño, en su habitación, y los reemplazó por zanahorias en forma de pez. A la mañana siguiente, durante el desayuno, él se zambulló en la piscina y comenzó a devorar ese supuesto pescado, esas zanahorias, y el gerente del hotel llamó a la policía gritando, y cuando vinieron las autoridades, el señor Oliver Reed dijo: no me pueden tocar porque yo soy uno de los mosqueteros. Y siguiendo con los percances que dejó esta megaproducción de Los Tres Mosqueteros de 1973, Michael York, que interpretaba a D'Artagnan, se cortó la pierna en un duelo y casi pierde un ojo. En otro, Oliver Reed se llevó una espada a la mano y sufrió una herida profunda. Y Frank Finlay, que era Porthos, fue golpeado en la cara por otro de los extras y también sufrió algunas quemaduras. Bastante accidentada resultó esta versión de 1973 de Los Tres Mosqueteros, dirigida por Richard Lester. Oh, here come my seconds. Are you fighting this, fellow? And of the impudent upstarts. I was only asking. You were pouring like a peasant. Well, I should have known. A musketeer. Brave clothes and bad manners. Can't you swaggering sword bullies even answer an honest question? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este gran especial acerca de las versiones cinematográficas de Los Tres Mosqueteros, y continuamos con una, podría decirse, saga de esta misma historia, ya que hablábamos anteriormente del largometraje de 1973 con la dirección de Richard Lester, quien reunió de nuevo a gran parte de su elenco para volver a finales de los 80, más exactamente en 1989, 16 años después, con la continuación en la película de 1 hora 42 minutos de duración que navegaba los terrenos de la acción, la aventura y el romance, llevándonos a la Francia de 1649 con The Return of the Musketeers, o El regreso o el retorno de los mosqueteros. The dandy who always wanted to be a priest, so you got your wish. Well, come on, blabberguts. Let's go and disturb him at his devotions. Let's go into the Sorbins, dice uno de los protagonistas de esta versión de 1989, donde de nuevo Athos era Oliver Reed, D'Artagnan era interpretado por Robinson Crusoe, por el señor Michael York, Frank Finlay repetía su rol de Porthos, aparecía el pájaro de espino, el señor Richard Chamberlain
como Aramis, y continuaban Christopher Lee, Geraldine Chaplin, Roy Kinnear, que pues tuvo un final trágico precisamente en esta película, y aparecía una muy joven Kim Cattrall interpretando a Justine de Winter. Look, horseman. Oh, very good, master. Let me at him first. It's an ambush. Sí, cuando les hablo de Kim Cattrall, para los que no tienen muy presente ese nombre, pues era la famosa Samantha de Sex and the City, y que también tuvo el rol protagónico de una entrañable película de los 80, Maniquí, donde salía absolutamente despampanante, hermosa. Muchos terminamos enamorados de Kim Cattrall en esa película Maniquí. Margarita, what are you doing here? I can see what you're doing here. Margarita, stop talking down here. Y ya pasando a la historia que nos presentaba Richard Lester con el regreso de los mosqueteros, que de nuevo estaba bajo la producción de los británicos, pues nos trasladamos al siglo XVII, en esa Francia donde han transcurrido casi 20 años desde el encuentro de ese joven D'Artagnan, el rol a cargo de Michael York, con sus compañeros, con Athos, Porthos y Aramis, los famosos mosqueteros, los tres mosqueteros del rey. Tras la muerte de Milady de Windsor, su hija Justine, que era el rol interpretado precisamente por Kim Cattrall, termina conspirando con otro hombre muy del estilo del cardenal Richelieu, aquí era el cardenal Mazarino, para controlar la corona. Pero en su camino se van a atravesar los mosqueteros, que de nuevo, ya con varios años encima, van a tener que unir sus fuerzas para salvar a Francia de esa infausta presencia de ese nuevo cardenal, el cardenal Mazarino. Margarita, what are you doing here? I can see what you're doing here. Margarita, stop talking down here. Y el 19 de septiembre de 1988, durante el rodaje en Toledo, España, Roy Kinnear, que aquí interpretaba a Planchet, cayó de su caballo, se rompió la pelvis. Después murió de un infarto al día siguiente en un hospital de Madrid. Posteriormente, el director Richard Lester abandonó su carrera como director de cine debido a este traumático episodio y solo trabajó esporádicamente a partir de entonces. Y para terminar las escenas que eran necesarias del rol de Roy Kinnear, lo completó un doble de acción y un actor británico que sonaba exactamente como él. Definitivamente, pues esto hace parte de las memorias de esta producción de 1989, Los Tres Mosqueteros, el regreso de los Tres Mosqueteros. Su eminencia. Impresionante actuación, en especial ese último toque. Uno para todos y todos para uno. Si no lo conociera, habría pensado que quería que se rebelaran. Nos habrían dado una excusa para arrestarlos. No será necesario. Los mosqueteros están acabados. No todos. Aún hay 3. Ya enviamos a una patrulla a buscarlos. Quiero a esos mosqueteros, no excusas. Que los traigan enseguida. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 23 de abril del año 2023 y seguimos adelante en este recuento cronológico acerca de las versiones cinematográficas que se han hecho respecto a la obra de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, con motivo del estreno en las salas de cine de nuestro país de una mega versión francesa titulada Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Y con estos sonidos en el español latino nos vamos a una muy célebre versión de los años 90, más exactamente de 1993, que en 1 hora 45 minutos de duración, cambiando aspectos fundamentales de la novela original de Dumas de Los Tres Mosqueteros, bajo la dirección de Stephen Herek. Sí, este realizador nació el 10 de noviembre de 1958 en San Antonio, Texas, en el estado de la Estrella Solitaria, en la Unión Americana, y además es productor y guionista conocido por las famosas Critters, Criaturas, esa taquillera y divertida película de 1986, y también hizo Las Aventuras de Bill y Ted con Keanu Reeves en 1989. Y para el elenco de Los Tres Mosqueteros tuvo actores y actrices supremamente reconocidos, el director Stephen Herek.
Aparecían Charlie Sheen, el gran Kiefer Sutherland, el hombre de 24, Chris O'Donnell, que alguna vez fue Robin y que aquí era D'Artagnan, Oliver Platt, que interpretaba aquí a Porthos, la preciosa, hermosa Rebecca de Mornay, que fue Lana en la tremenda película ochentera Risky Business. También estaba Gabrielle Anwar, Julie Delpy, que era Constance, la mujer de las entregas de Before Sunset, Before Sunrise. Aparecía Hugh Connor y aquí teníamos un cardenal Richelieu de quilates, nada menos y nada más que el transvestido del Rocky Horror Picture Show, el famoso Tim Curry, que también estuvo en It. Entonces nos volveremos a ver. ¿Eso te complace? Las doncellas no pueden relacionarse con mosqueteros. Aún no lo soy. Con todo ese valor seguramente lo vas a lograr. Ahí está sosteniendo un diálogo Rebecca de Mornay y también Chris O'Donnell en su papel de D'Artagnan después de supuestamente haber ayudado a una princesa, pero simplemente lo que hizo fue atacar a la guardia privada de esta bellísima mujer. Y de nuevo la historia se desarrollaba en el siglo XVII, donde D'Artagnan parte de su natal Gascuña para enrolarse con los mosqueteros, con los espadachines al servicio del rey, pero están bajo el manto negro, la perversión, la maldad del famoso cardenal Richelieu, el rol a cargo de Tim Curry, que decide dar por terminados los servicios de los mosqueteros y cuando se llaman a un temprano retiro a Athos, Porthos y Aramis, pues llegará el famoso D'Artagnan y los va a convencer de iniciar una nueva cruzada. Y para esos puristas, para esos especialistas que comparan las versiones cinematográficas con las novelas, pues esta película sí que tiene mucha tela de dónde cortar, como dicen las abuelas, porque son muy notables las diferencias entre la obra cinematográfica y la novela de Alejandro Dumas. En el libro nunca existieron escenas como el rescate de D'Artagnan por los mosqueteros, la persecución en la carroza de Richelieu, el intento de asesinato del rey o los duelos finales en el palacio. Si bien la película pues se menciona que el cardenal Richelieu está en la preparación del asedio de La Rochelle, las aventuras de los mosqueteros relatados en el libro sobre ese suceso histórico son omitidas en el largometraje. Y si bien el cardenal Richelieu es uno de los antagonistas en el libro, en la película se presenta mucho más malvado, casi caricaturizado, disuelve el cuerpo de mosqueteros y conspira para hacerse del poder real. Finalmente termina cayendo de una barca tras ser golpeado por el rey. Sin embargo, estas situaciones no existieron en la novela y menos históricamente. ¡De mi camino! Y dentro de las anécdotas que dejó esta película, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell y Oliver Platt soportaron 6 semanas de clases intensas de esgrima y equitación. Charlie Sheen, que era también un mosquetero, no asistió a ninguna de estas clases porque él estaba en el rodaje de la famosa ¿Dónde está el piloto? O Hot Shots de 1993. Disculpa. A una corrección, no es ¿Dónde está el piloto?, sino la Academia de Pilotos, la película con el famoso Topper Harley. Mujer, tú... Es verdad, el rey la ha visto, pero no creo que tenga nada que ver con que... Tiene todo que ver con él, amigo. El rey es un tirano. Athos. Un tirano y un cobarde. Pero yo no, por eso he decidido ir. Raúl. D'Artagnan, ¿el rey tiene problemas para hallar mujeres? ¿Tiene problemas para llenar su cama? Yo serví a su padre. Hasta que me retiré, le entregué mi vida. Y ahora para seducir a una mujer que no le importará una vez que la haya tenido, pondrá en peligro la vida de mi hijo, ¿no es cierto? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 23 de abril del año 2023 y seguimos en este gran especial de fin de semana hablando de las versiones cinematográficas de Los Tres Mosqueteros y también de esos largometrajes donde aparecen estos personajes clásicos de la obra, de la novela de Alejandro Dumas. Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de la plataforma de Prime Video, llegamos a 1998 con un muy interesante largometraje de 2 horas 12 minutos de duración que navegaba los terrenos de la acción, la aventura, el drama y el suspenso. Su título original de Man in the Iron Mask y que se presentó literalmente como El hombre de la máscara de hierro. D'Artagnan,
Nunca he conocido un mejor hombre que tú, ni he querido más a un amigo. Pero si este rey lastima a mi hijo por una amante, ese rey se va a convertir en mi enemigo. Igual que cualquier hombre que se interponga entre ese enemigo y yo. La dirección estaba a cargo de Randall Wallace, un hombre nacido el 28 de julio de 1949 en Tennessee, en los Estados Unidos, conocido por cintas como Cuando éramos soldados del año 2022. Y aquí, tremendo repartazo el de esta producción, encabezado por el señor Leonardo DiCaprio, también Jeremy Irons, que era Aramis, John Malkovich como Athos, Gerard Depardieu como Porthos, y ese D'Artagnan era el tremendo actor Gabriel Byrne, el reconocido protagonista de esa muy buena película de los años 90, más exactamente de 1996, o Los sospechosos de siempre. Y en este reparto también aparecían Peter Sarsgaard y David Love. ¡Prepárense para disparar! ¡No! ¡Cierren las puertas! ¡No disparen! Y ya pasando a la historia nuevamente, esta coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido de la Metro Goldwyn Mayer nos llevaba al siglo 17, al año de 1660, donde Francia está pasando por una hambruna que tiene en riesgo la estabilidad política, económica y social de ese país europeo. Y allí aparece el rey Luis XIV, interpretado por Leonardo DiCaprio, que mantiene un régimen de terror, además de que tiene sometida a la población al hambre, también la tiene sometida a las torturas. Y allí aparecen los héroes de turno, los tres mosqueteros, Jeremy Irons, John Malkovich y Gerard Depardieu, que tratarán de enfrentarse a esta situación, y su misión consiste en liberar a un misterioso prisionero que está encerrado en la Bastilla y que es el único que puede salvar a Francia, y que es el gemelo, es idéntico a ese rey Luis XIV, pero se ha criado en condiciones de pobreza. Cierto, está podrida. Hablaré con el rey. Lo prometo. Hay una escena donde Aramis hace una declaración y dice: soy un genio, no un ingeniero. Es un juego de palabras en el francés original de Je suis ingénieur, pas un ingénieur. Y cada uno de los cuatro mosqueteros está interpretado por actores de diferentes nacionalidades. Una película multicultural, multirracial. Jeremy Irons es inglés, John Malkovich estadounidense, Gerard Depardieu francés y Gabriel Byrne irlandés. Y aunque se supone que Gabriel Byrne está en el papel de D'Artagnan, es mucho más joven que los mosqueteros mayores, Byrne, Irons y Gerard Depardieu, que ellos rondan la misma edad. Irons y Gerard Depardieu nacieron en 1948, mientras Gabriel Byrne nació en 1950. John Malkovich nació 3 años más tarde, en 1953, lo que lo convierte en el más joven de estos cuatro hombres, que por supuesto estaban más jóvenes en 1998. Conoce el amor de un rey. Muero de hambre. Sí, aquí una escena bastante íntima entre ese rey Luis XIV y su consorte, la preciosa actriz Laura Fraser. Y en esta película, para esas escenas donde aparece ese doble del rey Luis XIV interpretado por Leonardo DiCaprio, el propio actor, ganador del Oscar, utilizó una máscara de poliestireno, que es el famoso cristal plástico o vidrio plástico, para no lastimar su rostro y para hacer las escenas de manera normal. En esta película, que pese a tener todo para triunfar, haber participado en los premios del cine europeo, también le fue bastante mal en taquilla, fue destrozada por la crítica. Incluso en 1998 el premio Razzie nominó a Peor Pareja en Pantalla a DiCaprio, y a DiCaprio interpretando al rey Luis XIV y a ese supuesto usurpador. Una película de 1998 de 2 horas 12 minutos de duración, de Man in the Iron Mask, o El hombre de la máscara de hierro, donde aparecían como Aramis, Jeremy Irons, como Athos, John Malkovich, como Porthos, Gerard Depardieu, y como D'Artagnan, el gran Gabriel Byrne. Quiere a usted y no a su corona. ¿Piensas que mis amores son vacíos? Creo que es posible que un hombre ame a una mujer y sea un hombre mejor, ¿sí? Is this any better than prison? Oh, the food will be. D'Artagnan, I'm afraid you have joined us at not a very propitious time. It was my time. Well then, old friend, you have brought him to us when we're not at our best. No, I brought him when he was most needed. Oh yes, I can see how D'Artagnan's arrival signals an end to all our problems.
Sí, aunque suene muy británica, esta producción es de los Estados Unidos. Y con estos sonidos estamos en una nueva década de los 2000. Llegamos al año 2001 con una película que de nuevo no tiene el nombre de los Tres Mosqueteros, al igual que la novela de Alejandro Dumas, pero sí toma esa figura de espadachín. Con la película de Musketeer, El Mosquetero, de 1 hora 44 minutos de duración, navegando los terrenos de la acción, la aventura, el romance e incluso, sí, por difícil de creer que parezca, las artes marciales. Y mientras los comensales departen y gozan en esta posada, hablamos de El Mosquetero versión 2001 con la dirección del guionista y también realizador Peter Hyams, un hombre nacido en 1943, el 26 de julio en Nueva York, en la Gran Manzana, conocido por películas muy criticadas como Time Cop, Policía en el Tiempo con Jean-Claude Van Damme y también 2010, Una Nueva Odisea de 1984. I have an introduction to make. Please, it's the introduction. Un reparto muy reconocido tuvo El Mosquetero de 2001, donde aparecía la preciosa, hermosa, una de las mujeres más bellas en toda la historia del cine, Catherine Deneuve. Sí, bella de día, en esa clásica película, pero aquí era la reina de Queen, acompañada por Stephen Rea, que apareció en esa sensacional producción V for Vendetta y también en The Crying Game, El Juego de las Lágrimas de 1992, donde era Fergus, y que aquí también era una suerte de hombre malévolo, el Cardenal Richelieu. Oiga, si nos ponemos a analizar, los actores que han interpretado al Cardenal Richelieu han sido de quilate Steve Curry y ahora Stephen Rea. En esta película del año 2001 aparecía una mujer absolutamente sensacional que se perdió por ahí en el tiempo, en el camino, que tenía todo para ser una de las mega estrellas de Hollywood después de su participación en American Beauty o Belleza Americana, Mina Subari, pero ella empezó a tomar malas decisiones y malos papeles, incluyendo el de Francesca en la película El Mosquetero. Justin Chambers era D'Artagnan, aparecía Tim Roth, también David Scofield y Nick Moran. Sí, todo es risa, pero también se vuelve en un duelo en esta versión atípica de la obra de Alejandro Dumas, El Mosquetero, donde aparece D'Artagnan, que abandona Gascuña para cumplir dos objetivos. El primero, unirse a los mosqueteros del rey, y el segundo, encontrar al hombre que asesinó a sus padres 14 años atrás. Ya cuando llega a la Ciudad Luz, conoce a Aramis, a Porthos y Athos, los mosqueteros que han sido expulsados de la Guardia Real y llevan una vida desordenada. Aquí empieza a alterar la novela original, y es que estos mosqueteros están entregados a la vida fácil, al licor, a las mujeres, a la prostitución. Además, aparece la figura del Cardenal Richelieu, que ha conseguido culpar a Treville, el caballeroso jefe de los mosqueteros, y que lo ha puesto o expuesto ante las autoridades. Pero D'Artagnan no se quedará de brazos cruzados y, además de unirse con los mosqueteros, va a tratar de mostrar o demostrar la inocencia de Treville, que está siendo acusado de asesinato. Esta película muestra que D'Artagnan existió realmente. Su nombre era Charles de Batz y se llamaba D'Artagnan cuando llegó a París, probablemente porque venía del suroeste de Francia, en la parte donde se rodó esta película. Y Universal Pictures se asoció con Miramax Films para comprar los derechos de esta película en Norteamérica y en el Reino Unido por solo $7,5 millones. La compraron muy barata, la distribuyeron y, a pesar de las fuertes críticas, pues reunió una buena cantidad en taquilla, por lo cual fue un negocio redondo para Universal Pictures con Miramax. Esta película del año 2001, en este recorrido, titulada simplemente como The Musketeer, El Mosquetero. Naked. Or so, beautiful. You've seen many ugly naked women. That's not what I meant. Todos para uno. Y uno para todos. ¿Y qué sigue? Volver a París, creo. ¿Y luego? A donde nos envíen, lo que Francia necesite. Somos así. Es lo que hacemos. Sí te amo. Lo sé. Te pido que intentes entender. Esto no es personal, es negocio nada más. Él me hizo una mejor oferta.
Athos. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 23 de abril del año 2023 y ya vamos en nuestro tramo final de este gran especial de fin de semana recordando las versiones cinematográficas que se han hecho acerca de la novela del gran Alejandro Dumas a propósito del estreno en las salas de cine de nuestro país de una nueva versión, esta vez a cargo de los franceses, con la dirección de Martin Bourboulon. Se trata de la película Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, que tienen en el reparto a la preciosa, hermosa Eva Green, acompañada de Vincent Cassel, Vicky Krieps y también Romain Duris. Y con estos sonidos en el español latino viajamos hasta el año 2011 con otra controvertida y muy polémica versión de la obra de Alejandro Dumas, titulada, al igual que la original, Los Tres Mosqueteros, de 1 hora 50 minutos de duración, y de 2011 con la dirección de Paul W.S. Anderson. Decirle que lo amabas, justo antes de traicionarlo. Debo decir que eso fue cruel. Incluso hasta para mí. Yo solo le quité su botín. Sí, la dirección estuvo a cargo de el hombre nacido el 4 de marzo de 1965 en el Reino Unido, también productor y guionista, reconocido principalmente por varias de las entregas de Resident Evil, donde tenía como gran protagonista a la que en algún tiempo de su existencia fue su compañera sentimental, una mujer absolutamente fascinante, despampanante, hermosa, y que fue símbolo sexual en alguna parte de su etapa, esta ucraniana de 1,74 m de estatura, nacida el 17 de diciembre de 1975 en Kiev. Se trata, ay Dios mío, de la famosa Alice, de Mila Jovovich, sí, la mujer que estuvo también en El Quinto Elemento y que aquí era Milady de Windsor. La daga. Es el truco de un viejo amigo. Tu adversario no siempre será tan noble como tú. Aquí entre ella, la preciosa Milady de Winter, junto con el Ducky de Buckingham, pues le tienden una celada a los Tres Mosqueteros en esta versión de Paul W.S. Anderson. Y el reparto, Dios mío, qué reparto. Actores muy, muy reconocidos. Estaba Percy Jackson, sí, el que se robó el rayo. El famoso Logan Lerman, que aquí era D'Artagnan. Ray Stevenson era Porthos. Aparecía Matthew McFadden, que era Athos, que por estos días tiene gran relevancia en la 4ª temporada de una serie de HBO llamada Succession. También aparecía Christian Oliver, Till Schweiger, Orlando Bloom, que era ese Ducky de Buckingham, también Dexter Fletcher y Luke Evans, que era Aramis. Estaba Roquefort, interpretado por el sensacional, el tremendo actorzazo, el señor Mads Mikkelsen, y un muy célebre cardenal Richelieu. Insisto, los actores que han interpretado este personaje de Alejandro Dumas han sido de quilates, y aquí no era la excepción, era el señor Christoph Waltz. Un consejo más. Lo sé. No meterme en problemas. No. Encuentra problemas. Comete errores. Esta versión de Los Tres Mosqueteros, modelo 2011, una película basada parcialmente en la novela de Alejandro Dumas, se estrenó el 14 de octubre de 2011, fue rodada en el 3D digital y tiene abismales diferencias con la novela de Dumas, principalmente en el desarrollo de la trama y en la interrelación de sus personajes, aunque se sitúa históricamente en la Francia del siglo XVII, donde aparecen Athos, Porthos y Aramis, los tres prodigiosos espadachines que pertenecen a los cuerpos de seguridad del rey Luis XIII de Francia. Y a París llega ese joven y valeroso Gascón, el famoso D'Artagnan, que tiene como gran sueño hacerse mosquetero. Los cuatro ya unidos, Porthos, Aramis, Athos y D'Artagnan, tendrán que hacerle frente a una maquiavélica conspiración ungida por ese cardenal Richelieu, interpretado por Christoph Waltz, en una adaptación muy libre, en tono de comedias, aventura de la novela homónima de Alejandro Dumas. Podría decirse que a pesar
pesar de ser dirigida por el señor Paul W.S. Anderson, tiene toda esa estética, sobre todo en las luchas y en las cámaras lentas y en las escenas de acción, muy al estilo de Guy Ritchie cuando hizo esas versiones de clásicos cuentos, incluyendo a Sherlock Holmes y también al Rey Arturo. Debo pedirle que se disculpe. Temo que no acostumbro disculparme con gascones necios. No conmigo. Con mi corcel. Allí aparece Mads Mikkelsen interpretando a un muy villano Roquefort. Y el nido de cuervo, o el llamado anillo de fuego, con sus 31 cañones, fue construido como una versión completamente funcional en solo 14 días dentro del parque de cine en un estudio en Babelsberg. Y el sustituto para el Palacio del Louvre, el famoso Palacio de Versalles, uno de los sitios turísticos por excelencia de los franceses, pues fue un palacio alemán llamado Fürstbischoflich, que se encuentra en la región de Franconia, en la Baviera. Consérvala. Ha pasado de generación en generación. Sí, una versión llena de acción, de acrobacias, la película del año 2011, Los Tres Mosqueteros, con Mila Jovovich y Logan Lerman. Todos para uno. Y uno para todos. ¿Me recuerdas a alguien? No me digas. ¿A ti? ¿Saben lo que me dijo el rey esta mañana? ¿Lo saben, caballeros? No, señor, no sabemos. Pero esperamos que usted nos haga el honor de informarnos. Dijo Aramis que en el futuro debería reclutar a sus mosqueteros de los guardias del cardenal. ¿Los guardias del cardenal? ¿Por qué? Porthos, porque se dio cuenta de que sus pobres escorias necesitaban ser animadas por un buen vino. ¿Escorias? ¿A quién se refiere, señor? Me refiero a ti, Athos. A ti, Aramis. Y en especial a ti, Porthos. Ahí están de nuevo Porthos, Aramis y Athos, los tres mosqueteros, y seguimos hablando de las versiones cinematográficas, ya una muy reciente a cargo de el Reino Unido, de 1 hora 25 minutos de duración. Afortunadamente es corta, y digo corta por su pobre calidad, en una malograda mezcla de acción, aventura y una pobre dirección artística y también pobre coreografía. Su título no es Los Tres Mosqueteros, no, es The Four Musketeers, o El Cuarto Mosquetero, y es que siempre la historia hablaba de los tres originales, pero que se convertían en 4 con la llegada de D'Artagnan. Obligado a reembolsar al dueño de la misma. Los tres mosqueteros en cuestión, tras haber sido fuertemente golpeados, pasaron el resto. Y que puede salir mal cuando un realizador que se ha caracterizado por películas de bajo presupuesto, especialmente en el cine de horror y en el cine de terror y de misterio, decide apropiarse de una obra clásica de la literatura como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y versionarla según su parecer. Pues esto le sucedió al señor Steve Lawson, un guionista y productor reconocido por películas de bajísimo presupuesto, serie B, serie Z, como Hellraiser, no confundir con Hellraiser, no, esto es Hellraiser o El Resurgimiento del Infierno de 2017, Killer Saurus de 2015 y Survival Instinct del año 2016. Y aquí tuvo un reparto de actores poco conocidos como Jonathan Hansler, también Matt Ingram Jones, que su papel más célebre fue el de Alec en Ghost Flight, y también en este elenco del Cuarto Mosquetero aparecía Melvin Rollinson y Molly Hindle. Sin duda tienen experiencia para saber de la rivalidad entre nuestros hombres y los de su eminencia. Y aunque la historia de nuevo retoma ese viaje después de que el joven D'Artagnan abandona su natal Gascuña, esa zona rural de una parte de Francia, después de haber sido entrenado por su padre y después de que este último le da toda la fuerza, incluso lo ayuda con unas monedas para que prosiga su camino, con el gran anhelo por parte de D'Artagnan de unirse a los mosqueteros para servir al rey Luis XIII y enfrentar al oscuro
Cardenal Richelieu, pues esta película tiene un giro bastante interesante, o por lo menos trata de ser diferente respecto a otras versiones. Es que después de producir varias películas históricas de terror de bajo presupuesto como Reaper Untold y Bram Stoker, el director y escritor de una de las tantas versiones de Van Helsing, Steve Lawson, vuelve su atención a las novelas históricas con la adaptación de ese Cuarto Mosquetero de Alejandro Dumas, y con un presupuesto bien ajustado que se nota a leguas en su pobre dirección artística. Pues aquí narra la historia a través de dos D'Artagnan, uno joven y uno viejo, y ese anciano D'Artagnan, interpretado por Jonathan Hansler, que había acompañado a Steve Lawson en The Devil's Machine, es un hombre que apenas tiene lo necesario para sobrevivir y empieza a enfrentar sus memorias cuando lo visita Philip, el rol a cargo de Nathan McGrowan, un joven que espera hacerse un nombre derrotando al ya legendario D'Artagnan, pero él le dice, bueno, ya nos vamos a enfrentar, por lo pronto guarde la espada, siéntese ahí y le voy a contar una historia. Cuando termine de relatarle estos encuentros que tuve en el pasado, usted va a decir si aún quiere luchar conmigo. Y ahí la historia se va hasta 1625 en Gascoña, cuando vemos al joven D'Artagnan, que es interpretado por Matt Ingram Jones, y sus padres discutiendo acerca de los planes para el futuro. Después lo envían a París para reunirse con un viejo amigo de su padre, con Treville, que aquí lo interpreta Melville Rawlinson, y de ahí en adelante pues la historia sí se ciñó un poco a la original, a manera de un largo flashback. Pues ese hombre, ese anciano, reverdece laureles, luchará al lado de los famosos tres mosqueteros. Comprender el daño que han hecho. Le aseguro que podemos pagar los daños. No estoy hablando sobre el daño de la taberna. Estoy hablando del daño a la reputación de los mosqueteros. Sí, el gran problema de esta película es que Lawson empieza a darle muchas vueltas con el cuento del flashback, y finalmente lo que quiere la audiencia, si una película habla de los mosqueteros, es verlos a ellos en la lucha, pero cuando llegan esas escenas, esas coreografías llenas de espadas, pues la pobre dirección artística y una cámara horriblemente manejada y una coreografía muy pobre, pues hacen que se pierda la acción y se pierda el interés por estos tres mosqueteros, e incluso cuando se extirpa de una obra como Los Tres Mosqueteros la figura del Cardenal Richelieu, pues apague y vámonos. Y eso es lo que hace esta película, que simplemente da vueltas con el cuento de los recuerdos de un muy viejo D'Artagnan. De 2022, por parte del Reino Unido, The Fourth Musketeer, el Cuarto Mosquetero. Relevados de sus cargos. No soy un hombre para el que tal deshonestidad es algo natural. Con el acuerdo de los emisarios de su santidad el Papa, Artus de Pinet de Saint-Lô, obispo de Marsella, se encontrará a la derecha de su majestad. El hermano Fray François de Lumeny de la Orden de Santo Domingo. ¿Qué pasa, hermano? ¿No te interesa tu matrimonio con la duquesa de Montpensier? Organizamos una boda en lugar de prepararnos para la guerra. Y con estos sonidos en el español latino llegamos al gran estreno de esta semana, disponible en las salas de cine de nuestro país. Una tremenda producción por parte de los franceses, una mega película de 2 horas de duración y de este 2023, que navega con propiedad los terrenos de la acción, la aventura y la historia, que tiene una muy bien lograda dirección artística y una dinámica en sus géneros. Se trata de Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, o simplemente Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Por Buckingham en persona. ¿Por qué el ministro de Guerra inglés entretiene a los protestantes de La Rochelle si no es para la guerra? En la dirección aparece Martin Bourboulon, un hombre que además es guionista, reconocido en el pasado por una película reciente disponible en Prime Video llamada Eiffel, o La Torre Eiffel, de 2021, donde se mostraba la manera como se construyó contra viento y marea uno de los emblemas de la ciudad de París, de la ciudad luz. Y aquí el reparto de actores y actrices supremamente reconocidos, encabezados por una villana, una absoluta y fascinante villana, que nació el 6 de junio de 1980 en París, en Francia, también productora conocida por películas como Casino Royale y por The Dreamers, Los Soñadores. Sí, no puede ser otra que la preciosa, hermosa, ay
Dios mío, qué ojos, qué cabello, qué porte el de Eva Green, de 1,70 m de estatura, que aquí en esta versión interpreta a Milady. Y el reparto lo complementan el señor Vincent Cassel, sí, un hombre muy, muy reconocido, que estuvo en La Hermandad de los Lobos. François Civil es D'Artagnan, Romain Duris, que estuvo precisamente en la película Eiffel del año 2021. Aquí es un personaje importante, es uno de los mosqueteros, es Aramis. El otro mosquetero es Porthos, interpretado por Pío Marmaille, y el rey Luis XIII de Inglaterra es ese gran actor Luis Garrel, y aquí paradójicamente se reúnen después de su participación en Los Soñadores Eva Green y Louis Garrel. Porque nunca escuché tu voz. ¿Ya aprendiste a hablar en voz alta? Ahora aprende a callarte. Y Ana de Austria, en esta versión cinematográfica, es interpretada por una actriz nacida en Luxemburgo en 1983, el 4 de octubre, muy, muy talentosa. Se trata de Vicky Krieps, que la recordamos por ser la famosa Alma en la película de Phantom Thread, El Hilo Invisible, del año 2017, por haber estado en Colonia, la película acerca de ese centro de detención en Chile, por ser Prisca en Alt, en la película Tiempo, y por haber estado al lado de Saoirse Ronan en 2011 en la película Hannah. Muerto y enterrado. La reina prefiere la deshonra a la guerra. Y en esta versión cinematográfica, modelo 2023, que es la primera de 2 entregas y que tiene en la dirección a Martin Bourboulon, aparece D'Artagnan, el rol a cargo de François Civil, un joven intrépido que es dado por muerto después de una lucha bajo la lluvia en una muy buena escena con muy buena coreografía, donde aparece el barro, las espadas y un carruaje. Él intenta salvar a una joven secuestrada. Cuando llega a París, intenta por todos los medios encontrar a las personas que lo tuvieron al borde de la muerte. Incluso hay una escena que parece sacada de una película de terror, porque él termina siendo enterrado y saca su mano así del lodo de la tierra, aunque a pesar de que siga lloviendo, pues él logra salir con vida. Sin embargo, él ignora que en su búsqueda se le llevará al corazón de una guerra que está en juego, el futuro de Francia, y allí van a aparecer los famosos mosqueteros: Athos, que es interpretado por Vincent Cassel; Porthos, que es el rol de Pío Marmaille; y Aramis, a cargo de Romain Duris. 3 valientes mosqueteros del rey Luis XIII, interpretado por Louis Garrel. D'Artagnan se enfrenta a esas oscuras maquinaciones, a esa maldad, al poder detrás del trono, a cargo de el villano de turno, el famoso Cardenal Richelieu, muy apegado a la historia original de Alejandro Dumas. Al final. Me disculpo por no poder complacerlos a todos. Y aquí aparece un personaje bien interesante, y es Constance Bonacieux, el rol a cargo de Lina Kudrow, de la cual D'Artagnan termina perdidamente enamorado, pero que lo pondrá en peligro, pues esta pasión le llevará tras la pista de quien se convertirá en su gran enemiga, Milady, el rol a cargo de Eva Green, que aquí sale con diferentes colores de cabello, cabello negro, cabello rubio, pero que esa maldad, pues acompañado con su indiscutible belleza, hacen de un personaje bien, bien interesante. La muy recomendada producción de este 2023 fue rodada consecutivamente con la secuela, que llegará muy pronto, titulada Los Tres Mosqueteros Milady, para un rodaje total de 150 días que comenzó el 16 de agosto de 2021 y finalizó el 3 de junio del pasado 2022, rodada casi en su totalidad en locaciones de Francia. De los 150 días que tuvo el rodaje de esta película, solo se programó un día para rodar en estudio, de resto se hizo como la vieja escuela. Por eso la película tiene esa importante y muy admirable parte visual, se hizo en exteriores. Y Dimitri Razan, el productor, dijo que junto con el director Martin Bourboulon vieron varias películas como fuente de inspiración antes de embarcarse en el rodaje de esta versión de 2023, incluyendo Cyrano de Bergerac de 1990, La Reina Margot del 94, Los Duelistas de 1977, esa película con Kit Carradine, y también Los Cazadores del Arca Perdida de 1981. Y el padre de Vincent Cassel, Jean-Pierre Cassel, interpretó a D'Artagnan en una de las versiones, la de Cyrano y D'Artagnan en 1964. El loco. Es
es porque tiene su razón. Así que definitivamente, si han visualizado alguna de las versiones que hemos mencionado en este gran especial aquí en De Película de Caracol Radio, denle una oportunidad a esta 2023 porque está muy bien lograda, muy bien realizada y trae de nuevo esa clásica historia que no será la primera ni será la última vez que vea la luz en el cine, pero viene bien con versiones como esta. Esperamos que llegue muy pronto esa de 2023, Milady, Los Tres Mosqueteros. Y nos despedimos aquí en De Película de Caracol Radio con una clásica canción que hace parte de la historia de Los Tres Mosqueteros, y es que se reunieron tres mosqueteros de la música, los señores Rod Stewart, Sting y Bryan Adams, el canadiense, e interpretaron All for Love, que pegó con toda en las radios adulto contemporáneos, y aquí la escuchamos en De Película de Caracol Radio. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine en De Película de Caracol Radio, más compañía.